Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Los Disidentes de la Ética al Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Todos los martes tenemos realmente el honor de tener invitados especiales hablando de temáticas específicas en materia de cumplimiento y ética corporativa. Por supuesto, hoy no es la excepción. Le doy la bienvenida a Claudio Rodríguez. Él es socio de BDO República Dominicana. Bienvenido, Claudio. Ahorita les cuento un poquito de su expertise, formación académica y experiencia profesional, por supuesto, que hace que para nosotros sea un lujo tenerlo el día de hoy aquí. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Realmente, bueno, agradezco muchísimo la invitación. Un gusto para mí también poder compartir este momento con ustedes, hablando de esta temática que entiendo que es de súper actualidad, de interés, y sobre todo en nuestra región, ¿no? Claro que sí, Claudio. De hecho, surge la necesidad de hablar de este tema por el último programa que tuvimos de cumplimiento y ética, en donde hacíamos referencia constantemente a la necesidad de, de establecer un punto de partida en el compliance o el cumplimiento, que sin lugar a dudas, si yo tuviera que decir de dónde se inicia la creación, diseño e implementación de un programa de cumplimiento, yo contestaría riesgos. Por lo tanto, dijimos, bueno, sin lugar a dudas, la siguiente temática tenemos que platicar de ese inicio del diseño de un programa de cumplimiento y por supuesto no podríamos pensar en otra persona más idónea de hablar de riesgos que tú. Entonces, por supuesto, bienvenido, Claudio. Voy a darte un poco la introducción a tu formación y experiencia profesional. Claudio es contador público de profesión por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en Derecho Desarrollo Gerencial, perdón, por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Tiene una certificación ISO 31000 de Manager en el 2017, tiene una certificación ISO 37001 implementador líder en el 2018 y tiene certificador ISO 19600 implementador líder en el 2019. Como se los decía, pues Claudio es socio actualmente de la consultoría BDO en República Dominicana, pero antes fue socio de consultoría de riesgos para República Dominicana de EY y luego fue socio de la consultoría de riesgos en Deloitte, pues dos firmas bastante conocidas, de hecho tres firmas bastante conocidas, incluyendo la que hoy representa. Es miembro de la Global Association of Risk Professionals y es miembro de la PSB y miembro de la Association of Certificate Fraud Examinators, ACFE. Pues no quisiera aburrir al público todavía, digamos, con más información sobre Claudio, pero realmente su perfil profesional amerita, digamos, estar realmente agradecidos por tenerlo para que nos platique un poquito hoy de lo que queremos hablar, que es riesgos. A mí me gusta mucho decir que el compliance es sinónimo de riesgo, porque sí lo creo. ¿Pero por qué? El compliance no es nada más que la implementación de una forma de identificación, prevención y mitigación de la posible materialización de los riesgos dentro de una organización de cualquier naturaleza, tamaño y giro. Todas las organizaciones se enfrentan a factores tanto internos como externos que hacen de alguna manera incierto el alcance de sus objetivos. Por ello es que es importante identificar cuáles riesgos son los susceptibles de aplicar a nuestra propia organización, es decir, realmente ponerlo sobre la mesa y visualizar el efecto que tendrán sobre nosotros si llegasen a materializarse en algún momento. La gestión de los riesgos es la base de todo programa de cumplimiento y yo así lo afirmo. Vamos a ver si Claudio pues está de acuerdo conmigo. Por lo tanto, una estructura efectiva de gestión es indicador sin lugar a dudas que nuestro programa sea o no sea efectivo. Dicho esto, pues vamos a platicar entonces acerca del gran mundo de los riesgos con Claudio Rodríguez. Así que empezamos con la primera pregunta que mi audiencia ya sabe que siempre empiezo con la pregunta más fácil, diría yo, pero cuando hablamos de la facilidad de las preguntas iniciales,
yo digo, para mí son las más complejas, porque sin lugar a dudas, digamos, conlleva mucho más análisis del que es visible. Primero, entonces, Claudio, te pregunto, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es Eh, un riesgo y cuál es su importancia en base a este contexto en materia de cumplimiento y ética corporativa? ¿Qué me dirías tú para iniciar Mira, esta conversación? fíjate que ya un poco vos con la introducción que has hecho, has contestado un poquitito qué es este tema de riesgos, ¿no? Porque hablaste de compliance como un riesgo, pero realmente al riesgo se lo conoce como, y fíjate qué importante es la definición, ¿no? Como el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos de una organización, ¿no? Entonces, partí de la base de que una organización, toda organización, establece su estrategia, establece sus objetivos y sabe que el logro de esa estrategia o logro de esos objetivos va a depender mucho de cómo va a gestionar sus riesgos, ¿no? Cómo va a tratar que esos posibles riesgos a los cuales está expuesta no se materialicen y le compliquen ese logro organizacional, ese logro de objetivos organizacionales. Y dentro de eso hay un gran portafolio de riesgos, ¿no? Entre los cuales usualmente hablábamos de riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos reputacionales, riesgos estratégicos. Pero fíjate que con el riesgo de cumplimiento pasó algo, ¿no? Como es también el de lavado de activos, cumplimiento regulatorio, que son riesgos que capaz años atrás nosotros lo veíamos dentro de todo lo que era el portafolio de riesgos operativos, pero debido a la importancia que han ido tomando, ya prácticamente hablamos, lo sacamos de ese conjunto de riesgos operativos y los vemos un poquito aislados, ¿no? Por lo importante que son. ¿Y por qué son importantes? Porque el riesgo de cumplimiento es uno de esos riesgos que si se materializan, usualmente por la significatividad del evento que le puede originar a la entidad, termina convirtiéndose también en un riesgo reputacional. Y usualmente es muy complicado volver de los riesgos reputacionales. Por eso son riesgos que las entidades los tienen que identificar bien, prestarle muchísima atención, gestionarlo, hacer una diligencia de gestionamiento muy, pero muy robusta, porque realmente cuando tenés eventos de esa naturaleza, el volver hacia atrás complica. No, no es una tarea fácil. Ok, Claudio, tú hablas de riesgo, un solo riesgo que es cumplimiento, lo englobas como dentro de un gran título, ¿sí? Pero digamos, cuando hablamos y aquí me estoy saliendo un poco del guión, pero estoy atendiendo un poco a tu intervención y es, cuando hablamos de los riesgos en materia de cumplimiento, entonces hablas de subriesgos de cumplimiento, o cómo lo atiendes tú cuando hablamos, por ejemplo, el riesgo de corrupción, el riesgo de lavado de dinero, el riesgo de derechos humanos, siempre bajo la sombría de cumplimiento. Siempre va, mira, es interesante tu pregunta, ¿no? Porque este, eh, usualmente los riesgos de cumplimiento obviamente van a estar relacionados con todo aquello que la entidad tiene que cumplir y no lo hace. Y usualmente la entidad, para poder identificar sus riesgos de cumplimiento, uno es como que tiene cuatro clasificaciones, ¿no? Tus riesgos de cumplimiento pueden venir de exigencias, pueden venir de lo externo de la entidad, que sea obligatorio, por ejemplo, el cumplimiento de una ley. Pueden Sí. venir del externo de una entidad y que sea voluntario, como puede ser el cumplimiento de una normativa que la entidad se comprometió a hacerlo, ¿no? Por Ujú. ejemplo, una entidad que se certificó en una normativa ISO 9001 y eso es un requerimiento externo voluntario. Después tenemos los requerimientos internos obligatorios, que son todos los contratos que una entidad de alguna manera tiene suscritos y tiene que honrar. Y después tener los cumplimientos también internos voluntarios, que son todas las políticas y procedimientos que voluntariamente la entidad creó para comprometerlos. Entonces fíjate que es un cuadrante muy interesante para armar, donde rápidamente vos te podés dar cuenta, o una entidad se puede dar cuenta, todas las actividades de cumplimiento que tiene que abordar. Y eso en una entidad es muchísimo trabajo, ¿no? Ya Sí. cuando tenés que comenzar a enumerar, ¿no? Los diferentes requerimientos de cumplimiento que te exigen ese cuadrante, cuando lo terminás de hacer ese ejercicio, te queda una gran cantidad, ¿no? De requerimientos que tenés que abordarlos.
porque si no los abordas estás en un incumplimiento que termina siendo o puede llegar a ser un evento de riesgo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo me refiero a ese resultado de ejercicio que hablas tú como una sábana Sí, es así. de resultados o inclusive le llamo abanico de posibilidades, pero sin lugar a dudas son, digamos, es un ejercicio que arroja resultados que para una organización en un principio puede ser inclusive abrumador. Cuando lo ven plasmado en un documento típicamente en Excel, posteriormente pues las organizaciones van evolucionando a otras plataformas, pero normalmente lo empezamos a ver en Excel. Claudio, si hablamos del riesgo en sí, eh, hablemos un poco de las características que tiene un riesgo para ser considerado tal. Ya escuchamos la definición que me pareció muy interesante, digamos, desde el punto de vista que tú defines el riesgo. ¿Nos podrías decir, por tanto, cuáles son las características de un riesgo para cualquier tipo de organización en términos generales? Mira, como comenzando por la definición, tenemos que el riesgo es un efecto de una incertidumbre, por lo tanto, está relacionado con un evento que puede ocurrir, ¿ok? Que ese evento puede tener diferentes características, porque puede ser un evento que en definitiva sea una oportunidad para una entidad, puede ser una amenaza para una entidad. Y además esos Ujú, eventos usualmente pueden estar relacionados por falta de conocimiento por parte de la entidad, ¿no? Con respecto a una situación dada, ¿no? Y todo eso es lo que te va de alguna manera caracterizando el riesgo. En definitiva, una entidad cuando tiene que comenzar, y vos lo mencionaste, cuando tiene que comenzar a entender esas características, el primer pasito es tener un entendimiento claro de cuál es ese contexto externo e interno en el cual la entidad está ejecutando sus actividades para lograr su objetivo organizacional. Entender ese contexto externo e interno te da la posibilidad de identificar cuáles son los factores de riesgos que puede impactar en la entidad. Un factor puede ser una ley desde el punto de vista externo, un ujú. factor interno puede ser un proceso, ¿ok? Sí, Y ahí vas comenzando a entender ese factor o esa fuente que en definitiva te va a dar la información para entender en qué tipo de riesgo se puede convertir, ¿no? Y la sí. característica es que puede ser una oportunidad, como te dije, o una amenaza. Fíjate el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, obviamente, fue una oportunidad para muchísimos tipos de negocios y fue una amenaza y de repente un problema para otros, ¿no? Por lo tanto, es muy propio de cada riesgo la característica que le podemos encontrar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y gracias Claudio por eso, digamos, por ese alcance de la respuesta. Nos vamos a ir a corte y regresamos un poco a hablar, bueno, ya tenemos el riesgo, ¿cómo lo vamos a tratar? Que se traduce un poco en la gestión del riesgo. Ya volvemos. Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Radio Infinita, FM 100. Con Intermú, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado, sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermud.com. Con Intermud, mudarse es fácil. Volvemos al programa de la ética al compliance. ¿Cómo implementar compliance y no morir en el intento? Estamos con Claudio Rodríguez, socio consultor de la firma de BDO en República Dominicana.
Ya hablamos un poco de qué significa eso, el riesgo, la importancia realmente de saber su alcance y los tipos de riesgo que inclusive puede llegar a tener una organización. Y le decía a Claudio, bueno, después del corte hablemos un poco de la gestión, porque si bien es cierto, digamos, entendemos la importancia de saber cuáles son los riesgos para la organización, tanto desde el punto de vista externo como interno, lo que nos lleva a hablar de riesgos en materia de cumplimiento y ética corporativa es cómo tratarlos, cómo gestionarlos. Entonces, Claudio, ¿qué me dirías que es la gestión del riesgo? ¿Es necesario tener una política para gestionar los riesgos? ¿Cómo funciona si yo estoy implementando mi programa de cumplimiento y digo, bueno, Paola me habló en el programa de la ética al compliance, de la importancia de los riesgos? ¿Qué hago? ¿Qué hago para gestionar esos riesgos? ¿Qué es la gestión de riesgos? Ok, y mira, ahí Paola, hablaste de la política. Para mí la política es una de las herramientas fundamentales para gestionar el riesgo. ¿Y por qué? Porque eh, para gestionar los riesgos en una entidad, como gestionar cualquier otro tipo de actividad, eh, se van a necesitar recursos financieros, recursos humanos, ¿ok? Generar competencias, generar cultura organizacional con respecto al riesgo, y todo eso te lo va a habilitar un consejo o aquel, según la estructura de gobierno corporativo que tenga la entidad, tenga la decisión para poder liberar esos recursos. Por lo tanto, esa política o mandato tiene que dejar claramente establecido qué es lo que la entidad pretende, en este caso con la gestión de riesgos. Y obviamente eso va a ser el punto de partida para entender qué es lo que vas a necesitar y que esa estructura de gobierno corporativo, ese consejo, te lo libere. Ese es el punto de partida, ¿eh? Si vos no tenés una política robusta y un compromiso fuerte de la alta gerencia del consejo, es muy difícil poder poner en funcionamiento una gestión de riesgos en una entidad. Una vez que ya partís de esa política, ¿ok? Tenés que comenzar a gestionarlo, como decís vos. Y eso es como que hay que armar, es como armar una casa, tenés que comenzar a coordinar diferentes actividades. Por un lado, establecer un marco de referencia de gestión de riesgos. El marco de referencia más que nada implica toda esa documentación que va a soportar lo que es el proceso de gestión de riesgos en sí, ¿no? Que es como lo que se conoce como la parte, digamos, práctica del riesgo, ¿no? Donde se identifican, se analizan y se valorizan los riesgos. Perfecto, Claudio. Yo creo que es bastante sencillo escucharte, digamos, hablar del tema. Sin embargo, cuando nos ponemos en práctica, agarrar esa sábana que le digo yo, o ese abanico de posibilidades de riesgo, resulta sin lugar a dudas, pues un reto para la organización, sobre todo para aquellas empresas u organizaciones que no cuentan con un área de riesgos específicamente o un auditor interno inclusive. Sí. Pero tal vez me dices, Claudio, ¿por qué gestionar el riesgo? Es decir, ¿cuáles serían, digamos, los principios aplicables al por qué? Yo tengo mis riesgos, tengo la identificación de mis riesgos. Yo puedo decir, bueno, ahí está, lo logré identificar, ya sé cuáles son mis riesgos. ¿Por qué la importancia de pasar a la segunda etapa de gestión? Mira, ahí tenemos que comentar primero lo siguiente. ¿Por qué esto, como vos decís, que parece simple, por qué es complicado o parece complicado? ¿Por qué? Porque justamente este tema de la gestión de riesgos es un tema que cuando uno lo escucha, o muchas veces en las entidades, cuando se habla del riesgo, todos piensan que el responsable de la gestión del riesgo, del proceso de gestión, es el área de auditoría interna o el área de gestión de riesgos, o si tiene un área de cumplimiento o el área de control interno. Y no. Los responsables de gestionar el riesgo son los dueños de cada uno de los procesos, ¿entendés? Por eso es tan difícil
Y mirá que, por ejemplo, acá en República Dominicana, que trabajo mucho con el sector financiero, hace prácticamente 15 años que estamos con la normativa de riesgo operativo y hoy por hoy todavía es complicado incorporar esa cultura a los dueños de procesos, que ellos son los dueños tienen la responsabilidad que esos procesos de que esos riesgos que tienen sus procesos no se conviertan en eventos de pérdida. Entonces, creo que es importante poner en contexto esto, ¿no? Que es la dificultad que se ve en todos lados. Pero dicho esto, ¿por qué los tenemos que gestionar? Es fundamental gestionarlo porque si nosotros no hacemos absolutamente nada con respecto a los riesgos que estamos enfrentando, o sea, ¿cómo podemos entender qué esfuerzos tenemos que hacer para mitigar aquello que potencialmente pudiera complicar nuestros objetivos organizacionales si no lo conocemos? Por lo tanto, los tenemos que identificar. Eso por un lado. Y por el otro, cuando comencemos a identificar los riesgos, ¿ok? Y después a analizarlos, vamos a comenzar a categorizarlos. Y categorizarlos también es un punto importantísimo, porque cuando vos vas a una entidad que de repente identificaste todos los procesos significativos y comenzaste a identificar los riesgos más importantes, son muchísimos y la entidad no puede abordar todos, ¿no? Entonces, gestionarlos es realmente canalizar los esfuerzos en aquellos que uno entiende, ¿no? Que si se convierten en un evento, te pueden llegar a complicar esos objetivos organizacionales. Por eso ahí juega otra variable, que es el apetito de riesgo que establece la entidad, ¿no? Ese apetito de riesgo que de alguna manera te dice, de aquí para arriba voy a poner todos los esfuerzos para poder mitigarlos y con los que están por debajo de esta línea convivo. Convivo porque estamos todos de acuerdo que los podemos, de alguna manera, son riesgos que los conocemos y los podemos abordar si es que en algún momento tenemos un problema. Por eso es tan importante. Y más, y disculpadme que me extienda un poquitito, porque sí, bueno, no importa, no mucho, importa. más. Y sobre todo nos pasa, por ejemplo, en muchísimas entidades que realmente están muy maduras con el tema de la gestión de riesgos, como es, por ejemplo, las entidades financieras. Cuando vos agarrás un proceso cualquiera en una entidad financiera, un proceso de captación, vinculación, de colocación de préstamos, vos empezás a analizar el proceso y es un conjunto de actividades. Y la gran cantidad de esas actividades son controles para mitigar riesgos. Por lo tanto, las entidades que mejor conocen sus riesgos, mucho mejor pueden gestionar esos riesgos con controles más eficientes y más efectivos. Y hacer, en definitiva, ¿no? Entidades que sus procesos puedan fluir de una manera seguramente mucho más rápida y segura que otras que no conocen esos riesgos, porque no tienen claro si los controles que están implementando son los adecuados o no. Sí, y ahí estoy de acuerdo. Yo no sé en cuántos episodios he dicho que realmente crear un programa de cumplimiento sin haber identificado los riesgos es hacer un programa con los ojos cerrados. Sí. No saben a qué le están disparando realmente. Ojalá le estén disparando a los riesgos verdaderos de la organización. Eh, Cuando hablabas en tu intervención, Claudio, de la importancia de los recursos, me llama la atención entender, por supuesto, hablamos de recursos monetarios, pero ¿qué otro tipo de recursos es clave para el tema de gestión de riesgos? Tú me decías, mira, los dueños realmente de los riesgos son los dueños de los procesos mismos donde se encuentran los riesgos o la posibilidad de la materialización de los riesgos. ¿Esto quiere decir que no necesito a nadie atrás de la gestión del riesgo? O tú recomiendas a partir de qué momento pasar a considerar tener una persona? Ahora hablemos un poco de los recursos que se requieren realmente para que esto se vuelva una realidad en una organización, por supuesto, de una manera efectiva. No queremos tener un gran equipo de cumplimiento de riesgos si mi organización es pequeña, ni viceversa. Mira, desde ya necesitas, o sea, obviamente va a depender del tamaño de la entidad, ¿no? Pero lo ideal es que toda entidad que quiera comenzar a implementar una gestión de riesgos, de acuerdo a, como mencionamos, buenas prácticas, tiene que tener un responsable de la gestión de riesgos, ¿ok? Eso ya es un recurso que posiblemente la entidad no lo tenga y lo deba incorporar, ¿no? Con todo lo que eso requiere.
Eso por un lado. Pero también es importante desde el punto de vista de recursos todo lo que se tiene que brindar en materia de capacitación, en materia de concientización y en materia de formación de riesgos en toda una entidad. Imagínate que la gestión de riesgos en una entidad es responsabilidad de todos en una entidad, porque todos están ejecutando actividades que pueden originar riesgos. Sí. Para que lo sepan, hay que capacitarlos, hay que formarlos. Obviamente no vas a generar programas de capacitación, digamos, de la misma intensidad en los distintos grupos de colaboradores. Hay algunos colaboradores dentro de una entidad que puedan tener una injerencia en el tema de riesgos más importante que otros dentro de un proceso, y eso seguramente le vas a direccionar programas más robustos, pero tiene que haber una cultura general de riesgo en toda la entidad. Sí. Las entidades que conocen, que tienen una cultura de riesgos bien robusta, son entidades que lo gestionan, o sea, que hacen mucho más fácil la tarea de ese gestor de riesgos, que obviamente también tiene sus responsabilidades, pero más que nada sus responsabilidades son de coordinación, ¿no? No es, Sí. muchas veces cuando hablas de un gestor de riesgos, creen que es la persona que tiene que levantar la matriz. No, la matriz la tiene que levantar el dueño del proceso. Sin embargo, muchas veces no están capacitados para hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Claudio, por eso. Nos vamos a seguir a corte y regresamos con dos términos que para mí son cruciales en materia de riesgos, que es la probabilidad de ocurrencia y la identificación o el nivel de impacto que puede llegar a tener un riesgo en una organización. Vamos a corte un momento y regresamos. Te dejo ahí la idea colgando para que nos puedas contar un poco después que regresemos. Vamos a corte. Perfecto. Ovejas, jamás. Radio Infinita. Cuando llegué a Guatemala me propuse contarles la historia de la verdadera cocina argentina con mis platos y los de mi abuela Aurelia. Hoy, casi 9 años después, en Palermo nos sentimos orgullosos por brindarles una experiencia única en nuestras 4 ubicaciones. La Noria, zona 14, Espacio, zona 15 y en zona 10, La Estación y Fontavela. Vení a Palermo, porque Palermo te da más tradición. Porque tu salud es todo. En Médicos. Vive la experiencia Médicos. En este programa hay muchas personalidades. Podrás escuchar diferentes puntos de vista e historias increíbles que te inspirarán. Los disidentes. Todos los días de 12 del mediodía a 2 de la tarde, aquí en Radio República, por Infinita 100. No te lo pierdas. Regresamos al programa. Estamos conversando con Claudio Rodríguez, socio de la firma de consultoría BDO República Dominicana, y estamos conversando acerca de una temática esencial cuando se habla de cumplimiento y ética corporativa, y es el riesgo. Cómo identificar el riesgo, y le decía antes de que nos fuéramos a corte a Claudio, vamos a hablar de unos conceptos que sin lugar a dudas resultan importantes. Ya los consideró Claudio en alguna de sus intervenciones y decía, miren, lo más importante es saber de qué manera me va a impactar en la organización, porque hablaba de darle prioridad a los riesgos, porque una vez identificados, que es esa sábana a la que nos hemos referido en este programa, de los resultados de ese trabajo de identificación de riesgos, hay que priorizar, decía Claudio. Entonces, cuando hablamos de priorizar, Claudio, hablamos sin lugar a dudas de una evaluación del riesgo.
Entonces, ¿cómo se puede establecer realmente esa evaluación del riesgo? Empezando, por supuesto, empecemos a hablar de la probabilidad de materialización, que sin lugar a dudas yo no le voy a dar prioridad a un riesgo que la probabilidad de materialización sea baja. Sí, Y por supuesto tampoco le voy a meter muchísimo recurso a ese riesgo o no debería de hacerlo. Por eso es tan importante la gestión de riesgo y no solo la identificación del mismo. sí. Eh, Mira, con respecto a la identificación, primero ahí ya nos metimos bien en el proceso de gestión de riesgos. Vayamos un pasito antes, ¿no? Sí. Imagínate una entidad, un gestor de riesgos que entra a una entidad bastante grande y le dice, bueno, tenés que comenzar a gestionar los riesgos. Obviamente el primer paso que va a tener que hacer es entender cuáles son los procesos significativos que tiene la entidad, ¿no? Esos procesos, como dijimos en un principio, que te pueden originar un impacto en los objetivos organizacionales. Una vez que tenés claro cuáles son esos procesos, porque acá hay que ser bien ordenadito, ¿no? Una vez que tenés claro cuáles son esos procesos, bueno, los vas trabajando individualmente. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que cada vez que haces un entendimiento de los riesgos, que es la identificación, análisis y evaluación, tenés que trabajar con un alcance determinado, ¿no? Eso te Ujú. va a ayudar, yo lo sugiero, de alguna manera, a elaborar todo el proceso de una manera mucho más ordenada. Una vez Claudio, que perdón que te interrumpa, pero cuando hablas de alcance, ¿a qué te refieres para la audiencia? Y, por ejemplo, el alcance es, supongamos que estamos, hagámosla muy sencillo, que estamos en una entidad que compra y vende. Por lo tanto, seguramente vas a tener un proceso de compras de mercadería, un proceso de inventario y un proceso de ventas. Un alcance es decir, yo primero voy a identificar los riesgos de mi proceso de ventas, ¿no? Y ese Ujú. es mi alcance. Entonces voy a tratar de entender ese proceso, un entendimiento bien exhaustivo, y de ahí más voy a empezar a construir esa matriz en la cual voy a identificar todos los riesgos a los cuales puede estar expuesto ese proceso. Y acá ocupa todos. Hablamos de cumplimiento, pero puedes tener un montón de tipos de riesgos que tengan una exposición o que puedan impactar a ese proceso. De ahí los identificaste como decís vos. Y ahí comienza el siguiente pasito, que es ese impacto y probabilidad que un poco en la teoría de riesgo se conoce como el famoso análisis, ¿no? Donde justamente vas a tratar de entender cuán significativo es ese riesgo. Y ese tema de impacto y probabilidad, obviamente siempre considerando los controles que la entidad puede tener implementados para mitigar ese riesgo, es lo que de alguna manera son todas las variables que vas a tener que considerar para llegar a ese nivel de riesgos. Ese proceso, Claudia, perdón que te interrumpa, hay una fórmula para establecerlo, es decir, si tengo este control, a ver, tengo este riesgo, tengo estos controles, entonces me baja la probabilidad de impacto, o hay alguna fórmula o es realmente un proceso basado en una ISO. ¿Cómo haces este, digamos, análisis que estás Muy hablando? bien, muy buena pregunta. Realmente, primero hay prácticas generalizadas que en casi todas las áreas de riesgo utilizan, que u- comienzan a hacer esa categorización partiendo de la utilización de un enfoque o cuantitativo, que es a nivel numérico, o cualitativo, que es a nivel descriptivo. ¿Viste? Cuando vos ves que te dicen el impacto de este riesgo puede ser bajo, medio o Sí. alto, o cuando hablas de la probabilidad te pueden decir que es remota, probable, posible. Ese es el cualitativo. Y es usualmente el que todo el mundo utiliza, porque realmente el cuantitativo es mucho más sensible al riesgo, pero muy costoso de implementarlo. Por lo tanto, el cualitativo es el que te puede dar, en definitiva, esa idea que vos querés tener de cuál es ese panorama de riesgos al cual me estoy enfrentando. Elegido el enfoque cualitativo, vas riesgo por riesgo y ahí tenés que comenzar a hacer esa clasificación por cada riesgo, si el impacto es bajo, medio o alto, y cuál es la frecuencia que ese riesgo se ha dado en el pasado. Y ahí podemos utilizar, justamente vos decís, ¿tenemos alguna técnica? Mirá, al principio todos lo comienzan a hacer según su mejor saber de entender, ¿no? Estas plantillas. Pero sí tenés una técnica que te la da la ISO 31010. Es una normativa
que yo siempre las sugiero, que te establece técnicas a los efectos de identificar riesgos, analizar riesgos y valorizar riesgos. ¿Ok? Realmente esta técnica muchas veces lo que hace es corroborar técnicas que ya los que están trabajando en el área de riesgo utilizan. Por ejemplo, identificación de riesgos, hay técnicas típicas como puede ser la lluvia de ideas, que muchos la usan, ¿no? Que vos vas a los dueños del proceso, a los involucrados, y le preguntás qué eventos de pérdida tuvieron. Lo haces informalmente, pero realmente hay una técnica que lo soporta. De así también para el análisis, considerando, como te digo, siempre los controles. Los controles también le tenés que dar un nivel de clasificación en base capaz al diseño de ese control y a la eficacia operativa, y al final del día llegás al nivel de riesgo, ¿no? Todo esto que expliqué parece sencillo, pero obviamente necesitas tener un entendimiento ya un poquito más en detalle de o sea, de conocimiento de estas diferentes técnicas y cómo es su aplicación. Pero al final del día lo importante es que para cada uno de esos riesgos identificados puedas tener un entendimiento del nivel. Es un riesgo que si me impacta va a ser bajo, va a ser medio o va a ser alto. Y ese entendimiento de significatividad te va a permitir entender a vos cómo los vas a gestionar. Excelente. Yo creo que tener una base sobre la cual, digamos, nos podemos guiar, sin dudas, para mí, para la audiencia, es importantísima. Por lo menos tener esa claridad de que existe una guía. Claudio, yo sé que tu experiencia y realmente al cabo de los años uno va formando sin dudas el cómo realizar las cosas, pero para las organizaciones y personas realmente incursionando en el mundo de cumplimiento y ética, es importante por lo menos tener esas bases de determinar, bueno, este puede ser el punto de partida. Y esto me lleva a lo que te voy a preguntar, Claudio, que es realmente nosotros cuando estamos adentro ya de la gestión, para que sepa la audiencia, ya pasamos por la identificación, es decir, cuáles son mis riesgos como organización. Paso a hacer un análisis adentro de la gestión que es, bueno, vamos a darle prioridad a los riesgos, pero la prioridad solo se lo puedo dar en base a la probabilidad de ocurrencia y el impacto de que si es que llega a ocurrir, me va a afectar como organización. El impacto puede darse en diferentes, yo diría, temáticas. Puede ser reputacional, legal, financiero. Ya me dirás tú, Claudio, también el abanico de posibilidades de impacto que puedan haber. Pero luego de esto, de esta conversación que estamos teniendo, hay una parte muy importante que es, bueno, ya sé mi riesgo, ya sé que puede ocurrir, ya sé que si ocurre me puede pasar algo muy grave. Entonces, ¿qué hago? A esa respuesta, ¿qué hago? ¿Cómo se le llama en el mundo de la gestión del riesgo? ¿Y cómo podemos empezar, Claudio? Ese ¿qué hago? Se llama plan de tratamiento, ¿no? Ujú. Pero antes de comenzar a explicarte un poquito lo del plan de tratamiento, vos dijiste algo que es fundamental. Cuando uno arma una matriz, obviamente te comenté que usualmente se utiliza un enfoque cualitativo que siempre Sí. va a tener un alto grado de subjetividad. Es imposible no hacerlo porque es la percepción de cada uno, de Sí. todos los involucrados en él. Por lo tanto, cuando vos armás esa matriz, ese es el punto de partida, como vos dijiste. Pero lo importante y capaz sea uno de los mayores desafíos en la gestión de riesgos, es la calibración de esa matriz. ¿Y qué es la calibración? Es que desde el momento que vos tenés esa matriz, comenzar a recabar información, pero ya de la realidad de la entidad, a los efectos de entender qué eventos de pérdida están surgiendo y comparar con lo que tenés en la matriz. Y eso te va a permitir entender si todos los riesgos que identificaste realmente son, si hay riesgos que los pusiste de más, si hay riesgos que no consideraste y realmente se te están materializando, y también entender si el impacto y la probabilidad que en un primer momento vos determinaste es realmente la realidad. Por eso la matriz, como dijiste, es un punto de partida, pero después constantemente la voy a tener que calibrar con información ya
de la realidad interna de la entidad o de la realidad operativa de la entidad. Mencionado esto, que me pareció súper importante, viene el tema del plan de tratamiento. ¿Qué es eso? Cuando llegamos a esos niveles de riesgos, que te comenté, que puede ser según cómo haya establecido los niveles de categorización la entidad, puede ser bajo, medio, alto, esos niveles se tienen que comparar con el apetito de riesgo establecido por el Consejo, ¿ok? O por el Comité de Riesgo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Por eso esa pequeña acción, esa pequeña dinámica te permite de alguna manera corroborar que la gestión de riesgos en una entidad se está de alguna manera gestionando a nivel de gobierno corporativo. Porque cuando haces esa comparación, si tus niveles de riesgo están por encima de lo que está aceptando la entidad, viene lo que tengo que hacer, planes de tratamiento. De esos planes de tratamiento ocupa un análisis de entendimiento, primero entender bien si ese riesgo fue correctamente analizado, ¿no? Porque capaz lo analizamos mal y tenemos que volver a hacer un entendimiento del mismo, pero suponiendo que fue bien analizado el riesgo, ahí ya tenés que comenzar a ver qué es lo que puedo hacer a los efectos de llevarlo a los niveles que la entidad desea. ¿Y eso qué va a ocupar? Puede ser que de ahí más decidas evitar el riesgo, salir de una actividad, ¿ok? Evitar una fuente de riesgo específica, cambiar impacto y probabilidad, que usualmente es fortalecer controles, o transferir riesgos o asegurarlos, ¿no? Esos son los tratamientos que se tienen que analizar y se tiene que decidir cuál es el más apropiado. Y una pregunta, Claudio, ¿hay sinónimos para llamarle a como el tratamiento de riesgos? Digamos, esta jerga viene de la ISO que nos mencionabas. Todo esto viene, realmente la ISO, todo esto que te mencioné es prácticamente el proceso de gestión de riesgos que establece la ISO 31, que hoy por hoy es la normativa, te diría por mi experiencia, más utilizada con respecto en relación a la gestión de riesgos. Y vos comentás el cómo, y me parece muy apropiado aclarar que, fíjate que estas normativas lo que te establecen es qué es lo que una entidad tiene que hacer con respecto a la gestión de riesgos. Por ejemplo, recién hablábamos de la identificación y el análisis. Esta normativa te va a decir, tenés que identificar, tenés que analizar. El cómo lo vas a hacer, te lo deja librado a la entidad, ¿ok? A su enfoque, a su metodología, al mejor entendimiento que tenga con respecto a cómo abordar ese tema. ¿Okay? Listo, Claudio, gracias. Vamos a ir acá al último corte del programa y regresamos con una temática importante y realmente creo que es parte fundamental de todo esto, es luego de haber pasado una gestión adecuada del riesgo según todos los tips que nos ha dado Claudio durante este programa. ¿Nos quedamos en riesgo cero? ¿Es posible eso? ¿No es posible? ¿Cuál es el objetivo realmente de la identificación y gestión de riesgos? Regresamos entonces a platicar un poco de eso con Claudio y le damos la despedida después del corte. Regresamos en unos minutos. Radio Infinita. Estás entre inusuales. Si tenés Claro Hogar y un plan postpago, ya sos full Claro. Recibí hasta 50% más de velocidad en tu internet residencial. Actívalo sin costo en claro.com.gt. ¡Claro que sí! Regresamos al programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Realmente lo que intentamos hacer en este programa desde que empezamos es de alguna manera quitar esos, malos entendimientos que hay de la complejidad que puede llegar a ser
la implementación de los programas de cumplimiento y traducir, digamos, todos esos esfuerzos a cómo de una manera práctica lo podemos implementar cada uno dentro de las organizaciones que representamos o apoyamos o trabajamos en. Pero no sé si este programa realmente tuvo que haber sido el primerito de todos. Cuando hablamos de los programas de cumplimiento, nadie puede hablar de un programa de cumplimiento efectivo si no habla de riesgos. Por lo tanto, tenemos de invitado especial a un experto, a mi criterio, de la gestión, análisis, identificación de riesgos, que hemos venido hablando desde hace más o menos 50 minutos. ¿Cómo se hace esto? Porque estamos hablando de la práctica. Entonces, antes del corte, hablábamos un poco de la importancia de todo este proceso de gestión del riesgo y, por supuesto, los controles que puedan haber luego de haberse identificado, analizado, etcétera. Pero quisiera terminar este programa, Claudio, nos quedan algunos minutos para conversar, pero más que nada, contestando a la pregunta que hice antes del corte, y es, bueno, empecemos. Ya identifiqué mi riesgo, me salió mi sábana o mi abanico de riesgos o de subriesgos de cumplimiento en materia anticorrupción, de lavado, de derechos humanos, sociales, ambientales, inclusive si quieren verlo del tema regulatorio. Ya los identifiqué, ya establecí la probabilidad de ocurrencia. Ya establecí que si me llegase a ocurrir, cuál puede ser o cuál puede llegar a ser mi impacto relacionado con, digamos, de alguna manera el análisis de controles que tengo y por la naturaleza del giro de negocio, la probabilidad de impacto. Y además establecí que controles, por tanto, necesito para mitigar o erradicar esos riesgos que dije que tenía. Y eso me lleva a la última pregunta y es, ¿se puede mitigar al 100% los riesgos de una organización, Claudio? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Podemos hablar de estadísticas, podemos hablar, bueno, si usted está en una organización y sacó 100 riesgos, que les voy a decir, es probable, yo le diría que con una buena gestión de cumplimiento se logra mitigar en un 60%. ¿O cómo podrías tú responder a esa pregunta tan directa que es, ¿podemos eliminar los riesgos de una organización? Bueno, ahí te digo en forma contundente que no, los riesgos no los vamos a poder eliminar, aunque posiblemente algunos que ya han escuchado esta respuesta, pero no tenemos que convivir con los riesgos. O sea, el riesgo nunca, uno va a hacer todos los esfuerzos para gestionar los riesgos de la mejor manera posible, ¿ok? O sea, en definitiva, para poder mitigarlos, pero nunca vas a llegar a un nivel de riesgos cero, ¿ok? Pero no cabe la menor duda que aquellas entidades que, un poco juntando diferentes puntos que hemos hablado hoy, tienen una buena gestión de riesgos, tienen una muy buena cultura organizacional con respecto al riesgo, ¿ok? Tienen identificados los riesgos más importantes, conocen su impacto, conocen su probabilidad, conocen si tienen controles efectivos o no, o si no tienen controles. Bueno, toda esa información te permite, digamos, comenzar a poder armar esa maquinaria para gestionarlos de la mejor manera posible, siempre entendiendo que no los vas a eliminar. Si los querés eliminar, tenés que salir de la actividad directamente, ¿ok? Pero, y otro tema importante, ya que justamente estamos hablando de este tema de eliminación, es que al no eliminarse los riesgos, siempre te va a quedar, no sé si habrás escuchado el concepto del valor de los riesgos residuales. Vos tenés un riesgo inherente, tenés los controles y la entidad, en definitiva, lo que va a estar gestionando es un riesgo residual, ¿no? En definitiva, el riesgo residual lo que implica es que la entidad sabe perfectamente que está reteniendo un riesgo, que lo conoce y que lo va a gestionar. Lo importante, y ahí les sugiero a muchos colegas que trabajan en las áreas de riesgos, es que esos riesgos residuales
sean conocidos por todos en la entidad, por los miembros de los comités, por todos aquellos que de alguna manera tienen que tomar decisiones en relación a la gestión de riesgos, ¿okay? Porque todo el mundo tiene que saber que hay riesgos residuales que se están reteniendo, ¿no? Y que en algún momento pueden convertirse en un evento de pérdida, por lo tanto tiene que ser conocido por todos los involucrados. Sí, yo siempre digo que el riesgo residual es realmente lo que me queda después de haber hecho toda esta gestión que hablamos en este episodio. ¿Qué es lo que queda realmente? La probabilidad de que ese riesgo subsista, ese es mi riesgo residual. Sí. Tal vez, Claudio, hablando de esto, de que, bueno, la respuesta para toda nuestra audiencia es en definitiva no, por mucho que se esfuercen en la eliminación de los riesgos. Yo nunca hablo, y coincido con Claudio, de la palabra eliminación, sino de mitigación, que es de reducir lo máximo posible la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda llegar a tener la ocurrencia del mismo. Me gusta hablar, cuando hablamos de este caso, del apetito al riesgo, Claudio, porque por mucho que trabajemos y trabajemos en la mitigación máxima posible del riesgo adentro de la organización, dependemos mucho del apetito al riesgo de la alta dirección. ¿Qué nos puedes hablar de este término? No soy yo la experta en riesgo, sino tú. Sí. ¿Qué significa ese apetito al riesgo? ¿Existe un apetito al riesgo siempre en una organización? ¿Por qué es importante saberlo o identificarlo? Si yo soy de parte del equipo que está a cargo de la identificación y gestión de los riesgos. Siempre, apetito, es fundamental tener el apetito de riesgo, porque fíjate que el apetito de riesgo de alguna manera te va a establecer las pautas de cómo vas a hacer tu gestión de riesgos en la entidad, ¿no? Eso para empezar, porque cuando vos haces toda esa identificación, análisis y valoración del riesgo, esa actividad de valorar el riesgo sí o sí implica comparar tu nivel de riesgo con el apetito de alguna manera definido. La entidad tiene que definir un apetito de riesgos. Obviamente vas a encontrar entidades que pueden ser más agresivas, otras entidades que pueden ser más conservadoras, y obviamente entre esos niveles de cuán agresivos o conservadores pueden ser, originan cómo se va a gestionar el riesgo. Por eso es importante. Pero usualmente, si queremos de alguna manera conceptualizar el apetito de riesgo es la cantidad de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir por tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, riesgo operativo, riesgo financiero. Usualmente, no quiero hablar de estratégico y reputacional porque creo que son dos riesgos que posiblemente nos den espacio para una nueva charla, ¿no? Porque son riesgos que ya las entidades tienen que comenzar, muchos reguladores están comenzando a solicitarles a las entidades que establezcan metodologías para cuantificarlos. Pero usualmente hoy en día los que más trabajamos son los operativos y estos riesgos financieros, que en definitiva vos lo que tenés que, el consejo lo que tiene que hacer es determinarte cuánto quiere retener, o sea, cuánto va a definir, aceptar con respecto a esos riesgos, y puede ser desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo, ¿ok? Después del apetito tenés la tolerancia, ¿no? Porque Sí. capaz hay entidades que de repente tienen eventos que superan el apetito, pero están dentro de los niveles de tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el apetito lo pasaste, pero todavía no estás en un nivel que te complique, que te complique justamente ese norte que comentamos en lo que es la gestión de riesgos, que es el objetivo organizacional. Cuando ya tenés riesgos que se te convierten en eventos y superan esa tolerancia, quiere decir que son eventos que por su significatividad te comienzan a complicar el logro de los diferentes objetivos o estrategia organizacional que tengas. Obviamente esto te lo dije cualitativamente, pero también, sobre todo en las entidades financieras, se traduce también a modelos cuantitativos, ¿no? Todo este tema de lo que es el apetito y la tolerancia al riesgo. Perfecto, Claudia. Yo creo que el mensaje, digamos, a nuestra audiencia es importantísimo, sin lugar a dudas, la identificación y gestión de los riesgos en materia de cumplimiento y ética corporativa, pero no podemos dejar a un lado eso,
el objetivo, la estrategia, el apetito, la tolerancia que hay a los riesgos, porque sin lugar a dudas tiene que estar todo en sintonía para que nosotros logremos una efectiva gestión del riesgo, porque nos podemos estar, dirían en mi casa, quemando las pestañas con nuestro Excel de cumplimiento y riesgos, pero cuando llegamos a la alta dirección, en donde la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de un riesgo va a suceder, haya un apetito al riesgo alto y una tolerancia mucho más alta de la que esperábamos, y por lo tanto los controles que hicimos, diseñamos y nos gastamos recursos en, pues no eran del todo necesarios para la gestión que quería la alta dirección en ese sentido. ¿Has visto tú ejemplos de este tipo de situaciones, Claudio, tal vez para terminar? Sí, obviamente he visto situaciones en las que no, sobre todo no tanto con el apetito, pero sí, por ejemplo, gestiones de riesgos que han comenzado a estructurar todas las actividades de gestión sin tener un claro entendimiento de los objetivos o estrategia organizacional. Por lo tanto, eso te lleva posiblemente, y vos lo mencionaste, a comenzar a gestionar riesgos que no son de importancia, o riesgos que realmente, si se convierten en eventos de pérdida, no van a complicar esos objetivos que tiene la organización y te hacen ser ineficientes, te hace perder tiempo, ¿ok? Y no te hacen, en definitiva, colocar los recursos en donde realmente, que siempre son escasos, donde realmente se necesita, ¿ok? Usualmente ahí es donde veo, pero incluso ya hay reguladores que han identificado también estas situaciones, y en muchas regulaciones específicamente el punto de partida de la gestión de riesgos es el entendimiento de la estrategia de la organización y sus objetivos, pero ya te lo deja claramente establecido, incluso para que documentes y dejes ligado tu gestión de riesgos con esos objetivos y esa estrategia. Correcto. Perfecto, Claudio. Con este mensaje terminamos el programa de hoy. No me queda más que darte las gracias por tu intervención. Sin lugar a dudas, nos vamos a ver en otras audiencias de este programa hablando de temas más específicos relacionados con riesgos, pero no podemos empezar sin antes tener claridad realmente de las bases del compliance o el cumplimiento y la ética corporativa, que es conozca sus riesgos, conozca su estrategia organizacional en materia de riesgos, sepa su tolerancia y entonces, digamos, de alguna manera gaste esos recursos en el control específico que realmente necesita su organización. Muchísimas gracias, Claudio, por supuesto a la audiencia por sintonizarnos todos los martes, cada 15 días a las 2 de la tarde, donde hablamos de cumplimiento y ética corporativa puesto en la práctica, que tanto hace falta y vale la pena hablar.